la última vez sobre lo que es historia clínica. Hemos hablado sobre lo importante que es como herramienta y también habíamos mencionado que, aparte de ser un documento médico legal, es un registro de todo el acto médico que nosotros desarrollamos en un determinado paciente. ¿Ya? Habíamos mencionado que hay formas de obtener información en la historia clínica. Una primera parte, que es el interrogatorio. Todo lo que nosotros... ¿Es nuestra compañera? Pase, doctora, adelante. Todo lo que nosotros... Adelante, doctor, tómese. Bueno. Todo lo que nosotros obtenemos con información de la interacción con el paciente, ¿no es cierto? O en el caso de que el paciente no pueda comunicarse, la interacción con la persona acompañante, ¿ya? Y en algunos casos incluso se puede obtener información de ambos lados, tanto del paciente como de la persona acompañante. La anamnesis que yo hago con el paciente directamente es una anamnesis directa, ¿ya? La anamnesis que yo hago con el familiar nada más o con el acompañante es una anamnesis indirecta. Mientras que aquella anamnesis que yo hago en conjunto con ambas personas, tanto con el paciente como con la persona acompañante, es una anamnesis mixta. Muy bien. Entonces el interrogatorio es una forma de obtener información. La otra forma de obtener información, para empezar yo a plantearme diagnósticos sindrómicos, es el examen físico. ¿Okay? El examen físico va a consistir en la cantidad de datos y la calidad de datos que yo vaya a obtener de la evaluación que yo haga al paciente. Específicamente, hablando en nuestro caso de lo que es el aspecto cardiovascular. Si hablamos del aspecto cardiovascular, hablamos de dos situaciones. Uno es el aspecto cardiológico, netamente, y otro es el aspecto vascular. Ambos tienen una forma de enfocarse muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de semiología, hablamos de la facilidad que tiene la persona que explora el paciente de ejercer el arte de la evaluación física. Este arte se obtiene solamente con práctica, primero, y segundo, ¿hay un entrar? Ya. Pasa. Buenas tardes, adelante. ¿Ya? Muy bien, entonces decíamos que al hacer semiología de cualquier tipo, en cualquier segmento, nosotros hacemos un arte, el arte del examen físico. Y para tener en cuenta ese arte, yo debo saber qué buscar para cada sistema o para cada aparato que yo esté estudiando. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer específicamente? Específicamente en el examen físico cardiovascular. Primero, debo ubicarme topográficamente en lo que es tórax. Cuando yo voy a evaluar al paciente desde el punto de vista cardiológico. Pero si lo voy a evaluar desde el punto de vista vascular, ya no respeto zonas, porque vasos hay en toda la economía, ¿no es cierto? Entonces, puede encontrar vasos en el cuello, puede encontrar vasos en los miembros, puede encontrar vasos a nivel de tórax y abdomen también. Entonces, es motivo de estudio. Entonces, no respeta una zona, ubicación topográfica. En cambio, el examen cardiológico en sí, ese sí lo vamos a ubicar específicamente en lo que es el tórax, ¿no? Vamos a evaluar esos aspectos directamente relacionados a lo que es el examen físico cardiovascular. Comencemos con la evaluación cardíaca. Nosotros, cuando evaluamos el corazón en sí como órgano, debemos más o menos saber cuál es la ubicación anatómica que tiene en un paciente normal la silueta cardíaca. Aquí tenemos la silueta cardíaca, ¿ya? Que como ustedes saben, tiene dos bordes fundamentales, el borde izquierdo y el borde derecho, ¿ya? Ambos bordes están dibujados por estructuras específicas en sí. Cuando yo evalúo el precordio, o llámese la región que está antes del corazón, previa al corazón, eso es precordio, voy a determinar en la evaluación de estructuras específicas.
Si yo voy a orientarme hacia la línea del lado izquierdo, fundamentalmente voy a estar evaluando ventrículo izquierdo. Si yo voy a evaluar, y orejuelo. Mientras que si yo evalúo el lado derecho, fundamentalmente, voy a estar evaluando el ventrículo derecho. ¿Y por qué solo los ventrículos, doctor? Porque cuando nosotros tenemos el espécimen en vivo, ustedes han hecho anatomía, ¿no? Más o menos saben cuál es la disposición del corazón desde el punto de vista anatómico. Se han podido dar cuenta que las aurículas están un poco orientadas por arriba y por detrás de ambos ventrículos, ¿ok? Entonces, como nosotros hacemos la proyección de la silueta cardíaca, casi no tomamos en cuenta las aurículas, porque esas están casi escondidas, por así decirlo, por los ventrículos. Mientras que gran parte de la proyección de la silueta cardíaca sí está dada por los ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Muy bien, no solamente es esto, no solamente son las cavidades, sino también hay vasos que forman parte del precordio, ¿no es cierto? Está la vena cava superior, tenemos la aorta, fundamentalmente con el callado, ¿no es cierto? La arteria pulmonar izquierda, ¿ok? La arteria pulmonar derecha, ¿sí? Entonces, fundamentalmente esos son los grandes vasos que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando evaluamos la silueta cardíaca. Entonces, es algo que debemos considerar. Son pasos fundamentales de toda evaluación semiológica, el IPA. Ya deben estar bastante familiarizados con el término, pero no está más mencionar. IPA, ¿cierto? Desde el punto de vista general, el IPA es la secuencia de pasos que yo voy a seguir para toda evaluación semiológica. Bueno, prácticamente todo. ¿Por qué? Hay la diferencia, hay una alteración en este orden en uno de los sistemas o aparatos que nosotros evaluamos. ¿En cuál creen ustedes que se altera el orden del IPA? Digestivo. ¿Eh? Digestivo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la alteración que se tiene en el digestivo? Los céfalos. Pero en todos los demás se mantiene el IPA. ¿Ok? Listo. ¿Qué es IPA? ¿Qué significa IPA? Inspección, palpación, percusión y auscultación. En ese estricto orden, ¿ok? Cuando yo hago evaluación semiológica y cuando la describo en un papel, valga decir, historia clínica, tengo que ir en este orden. Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Para qué me sirve la inspección? ¿A qué llamamos inspeccionar? ¿Cuál es el concepto de inspección que tienen ustedes? A ver, ¿alguien? Joseph, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Joseph? Ahí está, Joseph. ¿Qué es inspección para ti? ¿Qué entiendes por inspección? La observación, por así decirlo. Ya, de un evento, de un aspecto, de una situación, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene otro concepto de inspección? Fundamentalmente es eso, ¿no es cierto? Lo que yo aprecio, lo que yo observo, lo que yo puedo evidenciar desde el punto de vista visual. Ojo, solamente es contacto visual, ¿ya? No hay ningún otro tipo de contacto. En eso consiste la inspección, obtener datos, obtener información solamente viendo, en este caso, ya sea el precordio o ya sea algún vaso que esté estudiando específicamente. Inspección, ¿ok? ¿Qué será la palpación? Doctor. Pues el arte de tocar. El arte de tocar. Pero en busca de alguna anomalía, de algún cuerpo extraño. Ya, a ver, otro concepto.
Allá al fondo mi amigo que está con la mano en la cabecita. Sí, tú mismo, tú. A ver. La palpación, doctor, sería el proceso que hace el médico de palpar ciertas zonas del cuerpo con el propósito de encontrar algún signo que no sea acorde a un paciente sano. Ya. Con la palpación, lo que nosotros hacemos es buscar información, pero fundamentalmente con el sentido del tacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros percibir con la palpación? Con la palpación podemos distinguir texturas, podemos distinguir cambios en la temperatura, podemos distinguir alteraciones en la superficie de la piel, ¿no es cierto? Por ejemplo, una palpitación, ¿no es cierto? Una palpitación ya es una alteración en la apariencia normal de un ruido cardíaco que representa una alteración en la función cardíaca. ¿Ya? Entonces, es todo aquello que nosotros vamos a hacer con el paciente utilizando nuestro sentido del tacto. La semiología, el arte semiológico está diseñado para personas diestras. Es por eso que exigen que el tratante o el examinador esté a la derecha del paciente, ¿no es cierto? Es por eso que la mayor parte de los procesos de auscultación, como ustedes pueden estar viendo, son realizados con la mano derecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mano derecha es en la cual los diestros tienen mayor sensibilidad. Las personas zurdas, los que vienen con la mano izquierda, no tienen tanta sensibilidad. Pero se tienen que acomodar esto, porque está protocolizado. ¿Significa que el zurdo es menos médico que el diestro? No, simplemente es cuestión de práctica, nada más. Entonces, yo utilizo el tacto para palpar. Percusión, en sentido general. ¿Qué significa percusión? ¿Qué es percutir? Impactar, ¿no es cierto? Impactar una superficie, cualquier superficie. Cuando yo percuto sobre la mesa, estoy haciendo contacto con una superficie, ¿ok? Pero no es un tipo de contacto como lo toco, sino es un golpe que produce un sonido. Entonces, cuando yo percuto al paciente, debo buscar alteraciones sonoras. Pero para ese sonido yo no voy a utilizar, para distinguir ese sonido, yo no voy a utilizar el estetoscopio, voy a utilizar mi oído. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos mucho nuestro sentido del oído al momento de percutir, porque vamos a percutir a lo largo de nuestra vida pulmones, vamos a percutir corazones, vamos a percutir abdomen, que tiene asas intestinales, que tiene hígados, que tiene vasos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la percusión. Y la auscultación es aquel método semiológico por el cual yo voy a obtener información utilizando un instrumento. El instrumento universalmente conocido para nosotros que es el estetoscopio. ¿Ok? Listo. ¿Cómo aplico yo la inspección a la semiología cardiovascular? La inspección me va a permitir evidenciar alteraciones, primero, en una gran región, que es la región torácica. ¿Qué es lo que yo debo encontrar o qué es lo que yo debo buscar a la inspección en mi paciente cuando está en decúbito? A nivel de tórax. ¿Qué creen? Lo que más les gusta buscar, choque de punta. ¿Hay choques de punta que se ven? Claro que sí. Hay choques de punta que se ven. Al menos aquellos que están relacionados a una hipertrofia excéntrica del ventrículo derecho, que levantan el látex hacia la izquierda, y ahí la punta del corazón patea la parte del tórax, y se ve, es precioso. Pero bueno, el choque de punta. ¿Qué más podemos inspeccionar nosotros en un paciente? Bien, alteraciones en la coloración, ¿no es cierto? Podemos encontrar anomalías congénitas, por ejemplo, un pectum excavatum, por ejemplo, o un pecho en quilla, también podemos encontrar. Podemos encontrar glándulas mamarias supernumerarias, también, solamente evidenciando eso. Pero desde el punto de vista cardiológico, el principal hallazgo que yo voy a buscar
hacer el choque de inspección, ¿no? Solamente observando. ¿Qué es lo que yo busco? A la palpación. A la palpación, fundamentalmente, lo que yo busco, primero, no es normal, o no es del todo normal, que nosotros sintamos siempre los ruidos o el latido cardíaco al nivel de la palpación, ¿ya? Si lo puedo percibir, no significa que tengo que percibirlo en todos los pacientes. Hay algunos en los cuales no se va a poder percibir, ¿ya? Pero al momento de palpar, lo que yo busco fundamentalmente son frémitos. ¿Qué es un frémito? ¿Qué concepto tienen de frémito? Doctor, al fondo. El paso turbulento de la sangre de la mina, el paso de la sangre de la minada turbulento, doctor. Ya, pero arréglalo. Porque hasta ahí también me estás representando, me estás conceptualizando un soplo. ¿Qué pasa con el frémito? A ver, doctor. Es la transferencia de vibraciones o movimientos cardíacos que son perceptibles de la palpación. Ya está. Vamos a poner simple la ecuación. El frémito es lo mismo que el soplo, solamente que lo puedo evidenciar con el tacto. Es lo único, nada más. Si yo escucho, primero, si yo palpo un frémito en el paciente, lo que tengo que hacer después es auscultar y corroborar si ese frémito corresponde a la presencia de un soplo. Fundamentalmente, lo que yo busco a la palpación es un freno. Ahora, otra cosa que también puedo encontrar yo o buscar es el choque de punta. El choque de punta, como les acabo de mencionar hace un momento, no es de todo normal en los pacientes, sino que su hallazgo representa un proceso de engrosamiento ya de los ventrículos, fundamentalmente el ventrículo derecho, el cual levanta la punta del corazón hacia afuera y hacia arriba, o sea, hacia el lado izquierdo, y ahí se hace más evidente. Cuando yo palpo al paciente en decúbito, puedo encontrar el choque de punta, pero si quiero encontrarlo de mejor manera, utilizo la maniobra de pachón, ¿no es cierto? ¿Qué significa pachón? El pachón es colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, como es en la figura, y ubico el choque de punta. ¿Cuál es la ubicación? La mitral, corazón izquierdo, tricúspide, corazón derecho. Este primer ruido cardíaco tiene dos componentes, el componente mitral y el componente tricúspide. Hablamos desde el punto de vista sonoro, dos componentes, de los cuales el mitral es el de mayor intensidad, el tricúspide algo menos de intensidad. ¿Ok? Al examen físico normal es un poco difícil diferenciarlos. Pero cuando nosotros hacemos que el paciente haga un valsalva, podemos hacer que se discrimine de mejor forma el componente mitral del componente tricúspide. El segundo ruido está ocasionado por las cerimoniales. Pulmonar y ahora, de estos, el que tiene mayor intensidad es el componente aórtico y el pulmonar algo menos. De estos, al menos en el segundo ruido, es un poco más fácil diferenciarlo con el paciente que no es patológico. Pero cuando nosotros hacemos una inspiración forzada en el paciente, podemos llegar a distinguir esto. ¿Por qué es importante que yo sepa cuál es el de mayor componente y cuál es el de menor componente? Porque si cuando yo evalúo al paciente, cuando yo lo ausculto, por ejemplo, veo o ausculto el segundo ruido cardíaco y encuentro que el componente pulmonar es más intenso que el aórtico, ya debo pensar en una patología a nivel de la arteria pulmonar. Una patología que se me debe venir a la mente cuando yo tengo ese hallazgo es hipertensión pulmonar. Pero para eso tengo que practicar bastante, ¿ya? Tengo que examinar muchos pacientes, tengo que estar familiarizado con lo que son los ruidos cardíacos normales y en base a eso recién me puedo ir a lo patológico. Pero tomen en cuenta los componentes, tanto el primer como el segundo ruido. ¿Y cuáles de esos componentes son los de mayor o menor intensidad? Muy bien.
El ruido cardíaco que yo voy a evaluar es lo normal, es lo fisiológico. ¿Qué es lo patológico que yo puedo encontrar auscultando? Los soplos, ¿no es cierto? Los soplos no son otra cosa que la manifestación turbulenta, ¿no es cierto?, del transcurrir de la sangre por una válvula, por un vaso. ¿Ok? Es un soplo. Los soplos también los vamos a encontrar en los focos de auscultación. La presencia de un soplo en un foco de auscultación tiene que indicarme que hay patología en esa válvula. Pero esta patología va a depender si el soplo es sistólico o es diastólico. ¿Ok? ¿Cómo puedo determinar yo si mi soplo es sistólico? ¿Una idea? ¿Cómo sé que mi soplo es sistólico? ¿Doctora? ¿Usted, doctora? ¿Qué se está palpando usted? ¿Cúbito o radio? Tiene que coincidir con el pulso radial. Yo estoy auscultando cualquier foco de auscultación y encuentro un soplo. Y si ese soplo lo comparo con el pulso radial del paciente, si coincide, es un soplo sistólico. Si no coincide, será pues un soplo diastólico. ¿Ok? Ahora, ya, hasta ahí es más o menos simple. ¿Qué será encontrar un soplo roto, meso, tele y holo? Eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Los soplos proto son aquellos que se van a caracterizar por tener una mayor intensidad al inicio del soplo que estoy evaluando, ya sea sistólico o sea diastólico. Si yo estoy auscultando y me doy cuenta de que el soplo es más intenso al inicio y es diastólico, es un soplo proto diastólico. Meso, su nombre lo indica, la intensidad es mayor a la mitad del soplo, ya sea este sistólico o diastólico, será un meso sistólico o un meso diastólico. Tele, al final del soplo, tele sistólico o tele diastólico. Y holo, todo el soplo es abarcado por la presencia del, todo el ruido cardíaco es abarcado por la presencia del soplo. Holo, ya sea sistólico o sea diastólico. Muy bien. Los soplos se van a caracterizar por tener intensidades. Van a tener intensidades, ¿ok? Nosotros debemos tener claro, desde el punto de vista práctico, que son 6 las intensidades de los soplos. ¿Ok? Son 6 intensidades, no son 4, no son 5, son 6. De las cuales vamos a dividirlas en 2 grupos. 3 de menor intensidad y 3 con mayor intensidad. Cada una de estas intensidades de soplo tiene un concepto, tiene una característica, eso lo revisa. Pero lo que sí tienen que tener claro es que los 3 primeros soplos de menor intensidad no presentan freno, mientras que los 3 soplos de mayor intensidad sí presentan freno. ¿Ok? Entonces, en el caso clínico, puede venir ese hallazgo, ¿ya? Y ustedes deberían determinar más o menos
qué intensidad de soplo tiene el paciente, dependiendo si presenta o no presenta frío. ¿Ok? Muy bien. Esto es interesante. Vamos a agarrar los 4 focos de auscultación: aórtico, pulmonar, tricúspide y mitral. ¿Ok? Es como una mnemotecnia, ojalá que podamos todos cantar. A ver. Primero, lo que debemos utilizar para ocultar un soplo, lo que debo determinar es el pulso radial en mi paciente. Paso número 1, auscultar palpando el pulso radial. Lo que habíamos dicho, para determinar si este es sistólico o es diastólico. ¿Sí? Paso número 2, si el soplo es diastólico y se ausculta en foco aórtico, ojo, diastólico en foco aórtico, o foco pulmonar, en cualquiera de los dos, es un soplo de insuficiencia. Si yo evalúo foco aórtico y foco pulmonar y determino un soplo que es diastólico, estoy hablando de insuficiencia. Si el soplo que yo voy a encontrar es sistólico, estoy hablando de estenosis. Doctor, ¿y cómo se come esa situación? De la siguiente forma. Soy pésimo dibujante, así que por favor les pido mis disculpas al respecto. Vamos a dibujar un corazón, ¿ya? Que tiene su callado. ¿Ok? Listo. Nosotros sabemos que esto es la válvula aórtica. ¿No es cierto? Y esto es el callado de la aorta. Muy bien. Un foco de auscultación va a ser este. Foco aórtico. Voy a poner mi estetoscopio en el foco aórtico y voy a encontrar un soplo. ¿Ok? Identifique el soplo. Quiero saber si es histórico o diastólico. Palpo el radial del paciente y determino que es diastólico. ¿Qué pasa en la diástole? Desde el punto de vista cardiológico. La diástole lo que hace es permitir el llenado del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa a nivel valvular? A nivel valvular aórtico. La válvula aórtica está cerrada. Si no, pues no habría cómo llenar el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? La función normal de la valva va a permitir que el cierre sea así, con paraguitas. Salud, salud. Es lo normal. Cuando la cámara se llena, o sea, está recibiendo sangre, la válvula aórtica está cerrada. Cuando la sangre del ventrículo izquierdo fluye por su contracción, la valva se abre. ¿Ok? Es lo normal. Se cierra cuando se llena y se abre cuando eyecta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué pasa cuando las valvas son incompetentes para cerrar? No será este fenómeno. Será esto. Este flujo en retroceso de la aorta hacia el ventrículo izquierdo es lo que se percibe en el foco aórtico cuando el soplo es diastólico. Cuando el ventrículo izquierdo empieza a dilatarse para llenarse de sangre, recibe sangre tanto de la aurícula izquierda como de la aorta, porque su valva es incompetente. Se llena de ambos lados. Este flujo turbulento a nivel de la válvula aórtica, cuando el ventrículo izquierdo es de diástole, es lo que yo encuentro acá. Soplo diastólico. ¿Se entendió? Una vez más.
Joseph, trajiste por casualidad mota. Salió doctor. Ya sé, Joseph. Tiene energía neurogénica. Alguien viene por favor un disturbe. Muchas gracias. Vamos a irnos más acá. Muy bien. Vamos a recrear este hallazgo. Si el soplo es diastólico, y lo voy a encontrar en el foco aórtico. Entonces, este es mi corazón, ¿no es cierto? Esta es mi válvula aórtica. ¿Ok? Y acá callado. Este es mi foco de ocultación. Foco aórtico. ¿Ok? Listo. Analicemos un poco. Este cuarto es el ventrículo izquierdo. Todo el cuarto es ventrículo izquierdo. La única forma de entrar es por acá. ¿Qué válvula es? Mitral. La única forma de salir es la puerta atrás. ¿Qué válvula es? Aórtica. Excelente. Cuando metemos más gente acá, solamente esta se abre y se llena. Hagan de cuenta que no son paredes rígidas. Hagan de cuenta que las paredes se pueden estirar un poco más. Metemos más gente, más gente, más gente. Estamos haciendo que se llene el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llama eso? Diástole. Se llena, ¿no es cierto? Y llega un momento en el cual ya no se puede llenar más. Cerramos la mitral. En el corazoncito, en el ventrículo izquierdo, las paredes están en máxima tensión. Y está a punto de comenzar la contracción, que es la sístole. Cuando las paredes del ventrículo están en máxima tensión para comenzar a contraerse, a eso se llama contracción isovolumétrica. Las paredes están alistándose para contraer. Y en ese preciso instante se abre la puerta atrás, la aórtica, y permite la salida. Todos salen. Sístole ventricular. ¿Ok? Entran todos, las paredes se distienden, diástole. Todos salen, las paredes se contraen, sístole. Listo. Estoy evaluando mi foco aórtico. Estoy evaluando qué es lo que pasa con la válvula aórtica. Ausculto a mi paciente y determino el foco aórtico que el soplo que él tiene es un soplo diastólico. Al hablar del foco aórtico, estoy estudiando válvula aórtica. Y si estoy estudiando válvula aórtica, no puedo estudiar otra cámara que no sea el ventrículo izquierdo. O hay válvula aórtica en otra cámara. No existe. Es ventrículo izquierdo. ¿Ok? Si estoy hablando de un soplo que es diastólico, significa que ese fenómeno se está dando cuando el ventrículo se está llenando de gente. ¿Ok? Se llena. Pero, hayamos dicho que lo normal es que se llene solamente por la mitral, ¿no es cierto? Y aquella, supuestamente, tendría que estar cerrada, la válvula aórtica. Pero como esa válvula es incompetente por X o Y patologías, cuando se llena el ventrículo izquierdo, las paredes empiezan a distenderse y se hace una suerte de presión negativa. No es que el ventrículo se llena solamente por la presión de la sangre que baja del aurículo izquierdo. La relajación que tienen las paredes hace una presión negativa, jala sangre. Si jala sangre, no solamente va a jalar de la aurícula, también va a jalar de la aorta. Porque esa puerta, esa válvula aórtica es incompetente. Y va a permitir que entren. Esos que han salido, vuelven a entrar algunos. Esa turbulencia, esa alteración que tiene la válvula aórtica al momento de la diástole ventricular, se traduce en el soplo diastólico. Es por eso que hablamos de insuficiencia
Porque cuando la sangre retorna de la aorta al ventrículo izquierdo, es porque la válvula incompetente es insuficiente. ¿No es cierto? ¿Se entendió? ¿No es cierto? Sí. Uno más. ¿Se está claro? Vamos al hallazgo sistólico. Evalúo igual el foco aórtico, ¿no? Y determino que mi paciente tiene un soplo. Lo evalúo, veo la radial y es sistólico. ¿Ok? Si estoy evaluando foco aórtico es porque estoy viendo indirectamente la válvula aórtica. Y si estoy viendo la válvula aórtica, que es esa de allá por donde está entrando Joseph, que es una válvula insuficiente ahorita porque está dejando entrar a alguien, ¿no es cierto? Ahora ya es competente, porque ya el que tenía que entrar, entró y se va a sentar. ¿Qué pasa con la sístole? Todos los que han entrado empiezan a salir, producto de la contracción de las paredes del ventrículo. Estas se cierran, normalmente, y la aórtica se abre. ¿Ok? Listo. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si no es el aparato valvular aórtico? ¿Ok? Lo normal es que las valvas coapten, ¿no es cierto? Y estén cerradas. Cuando ocurre la sístole, esto es aurícula izquierda, y acá abajo va a ser, todo lo de acá abajo es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Eso es lo normal. Cuando ocurre la sístole, aparato valvular, las valvas se abren y permiten el paso de sangre. Cuando esta apertura valvular es normal, tiene un área normal, no se traduce en soplo. El soplo se da cuando el aparato valvar tiene una estenosis o una disminución en el lumen de salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Ok? Este flujo forma una turbulencia. Y es esa turbulencia la que nosotros, por comunicación de un solo tubo, auscultamos en el foco aórtico. Entonces, ¿qué dice acá? Si el soplo que yo escucho en el foco aórtico es sistólico, hablamos de una estenosis. Estenosis. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es a nivel aórtico y pulmonar. ¿Qué es lo que pasa a nivel de los vídeos mitral? Paso número 3. Si el soplo es diastólico y estoy auscultando el foco tricuspidio o mitral, es una estenosis. Muy bien. Eso se entendió, ¿no es cierto? Vamos a dibujar un durazno. Y por acá, ya. Esto es la izquierda, la derecha, la derecha. Son las válvulas, o sea, tricuspidia, mitral, aórtica y pulmonar. Pero nada que ver con los focos de auscultación. Acá arriba está el foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio, foco mitral. ¿Ok? Menciona que si yo evalúo el foco mitral o el foco tricuspidio y el soplo es diastólico, voy a hablar de una estenosis. Muy bien. Si acá yo voy a encontrar el foco mitral, que es el foco de auscultación,
estoy evaluando directamente lo que es la función de la válvula mitral. Recordemos un poco, fisiología de colita. La válvula mitral se abre cuando hay sístole auricular, se inyecta la sangre, el ventrículo izquierdo se dilata y permite la entrada de sangre. Apertura de la mitral. Cierre de la mitral. Cuando comienza la contracción del ventrículo izquierdo, hay la contracción isovolumétrica, se cierra la válvula mitral y se abre la aórtica y a la economía, ¿no es cierto? El aparato valvular mitral es este. Lo normal. Esta es la situación de la válvula mitral cuando el ventrículo izquierdo empieza a contraerse y se abre la válvula aórtica. La válvula mitral se cierra. Es lo normal, ¿ok? Si estoy evaluando el foco mitral, estoy evaluando esta función fundamentalmente. Ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa si yo a mi paciente agarro el foco mitral, ¿ya? Le encuentro el soplo y al evaluarlo encuentro diástole? Diástole significa que siempre hablando del del aurículo izquierdo, ¿ya? Si estoy evaluando el anillo valvular mitral, estoy hablando de la función de la aurícula izquierda. Mi soplo es diastólico. Diastólico significa que la aurícula izquierda empieza a recibir sangre de las venas pulmonares, ¿no es cierto? El lecho vascular pulmonar lleva su sangre a la aurícula izquierda. Cuando se está llenando la aurícula izquierda, lo normal es que esto esté cerrado. ¿Ok? Listo. Lo normal. Pero ¿qué pasa si el aparato valvular es insuficiente? Significa que también la aurícula izquierda, cuando se dilata, hace una suerte de presión negativa, jala sangre. Y no solamente va a jalar sangre del lecho vascular pulmonar, también va a jalar sangre del ventrículo izquierdo. Y la válvula mitral hace esto y retorna sangre. La alteración hemodinámica, esta turbulencia que representa el retorno de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, es lo que me representa el soplo diastólico. Ojo, el foco mitral. Si es diastólico, hablo de... perdón. Sorry. Confusión. Aparato valvular. Esto es lo normal. Listo. La aurícula izquierda se llena del lecho vascular pulmonar, ¿ya? Y eyecta su sangre hacia el ventrículo izquierdo. Cuando se llena de sangre la aurícula izquierda, se mantiene cerrado el aparato valvular, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando la válvula no se coapta bien? Sino la apertura es insuficiente. El hecho de que pase la sangre por un diámetro menor de lo normal provoca la turbulencia. Cuando la aurícula izquierda se contrae. Al haber esta turbulencia, en la sístole auricular es lo que nosotros vamos a encontrar cuando el soplo en el foco mitral es sistólico. No, está al revés, ¿no? Este Joseph fue. Está bien. Está bien. El aparato valvular. Esta es la órbita. Mitral. Vamos
vamos a agarrar la función del ventrículo izquierdo. Olvidémonos del aurículo izquierdo, ¿ya? Es ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo se llena de sangre o se dilata, recibe sangre normalmente de la aurícula izquierda y la válvula aórtica está cerrada, ¿ok? Listo. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, se cierra la válvula mitral y se abre la aórtica y sale la sangre hacia la economía, ¿ok? ¿Qué pasa cuando en ese llenar, ¿ya? Cuando se está dilatando el ventrículo izquierdo, el foco aórtico, perdón, la aorta, la válvula aórtica se encuentra cerrada, ¿ok? Y el aparato valvular no se abre normalmente, sino, esto es lo normal, ¿ya? Es un diámetro importante por el cual la sangre pasa normalmente del aurículo al ventrículo, pero cuando hay estenosis, esa apertura es incompleta. Esta disminución en el lumen se llama estenosis, ¿ya? Ahora, ¿estenosis de quién? De la válvula mitral, cuando se está llevando a cabo la diástole ventricular. Entonces, si está llevándose a cabo la diástole ventricular y ausculto un soplo en el foco mitral, significa que es estenosis de la válvula mitral. Ahora sí. Y al revés. Esto es el aparato valvular, lo normal, ¿no es cierto? Y pongamos que en el foco mitral ausculto un soplo que es sistólico. Cuando está la sístole, el ventrículo se contrae y eyecta su sangre hacia la aorta, que está abierta. Si la válvula aórtica está abierta, a manera de recordatorio, son muchos los lugares en los cuales nosotros podemos hacer estudio de del pulso arterial, ¿ya? Podemos hacerlo a nivel humeral, cubital, femoral, etcétera, etcétera, etcétera. De todos estos lugares en los cuales ustedes están observando que se puede hacer el estudio de los pulsos arteriales, yo debo tener en cuenta que siempre tiene que ser comparativo. Tengo que estudiar tanto el derecho como el izquierdo, ¿ya? Y debo buscar similitudes y debo buscar diferencias. La intensidad es algo que debo evidenciar en ellos. Si yo encuentro que el pulso es diferente en cuanto a la intensidad en alguno de ellos, de repente hay un cuadro obstructivo a nivel arterial que sea intravascular o un efecto de masa de algo que sea extravascular. Puede ser que encuentre frecuencia incrementada en un lado a diferencia del otro lado que estoy evaluando. Eso también podría representar algún trastorno en el ritmo a nivel cardíaco. Podría encontrar, o podría, al final, podría dejar de encontrar algún pulso. Si yo, por ejemplo, estoy evaluando el pulso femoral, ¿ya? Agarro el lado derecho, lo encuentro, pero en el lado izquierdo no lo encuentro, puede ser que haya un trombo, puede ser que haya una obstrucción por efecto de masa. ¿En qué caso se podría, por ejemplo, esperar que no haya pulso femoral? Por ejemplo, en pacientes que tienen neoplasias intraabdominales, por efecto de masa, se obstruye con mucha presión el flujo de la femoral, incluso a nivel ilíaco, y ahí se manifiesta la ausencia de pulso femoral. Entonces, es importante siempre que nosotros hagamos el estudio de los pulsos arteriales de forma comparativa. Algunas características que nosotros debemos tomar en cuenta de lo que es el pulso arterial: la frecuencia, ¿sí? Siempre comparando. Nosotros debemos determinar la frecuencia como la cantidad de pulsaciones que determinamos en un lapso de tiempo, que es 1 minuto. La regularidad, tengo que determinar si ambos pulsos
ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, son regulares en cuanto a su presencia. Y la regularidad se puede determinar si estos pulsos siguen un ritmo o pierden el ritmo y se hacen arrítmicos. ¿Ok? Igualdad, tengo que determinar que las características que tienen ambos pulsos, derecho e izquierdo, tengan similitud. Tensión significa la sensación que yo tenga en el pulpejo de los dedos sobre la presión que determina cada pulsación a través de la pared arterial. La tensión en la pared arterial con cada pulsación determina qué tanto o qué tan fuerte es esa pulsación determinada en el pulpejo de mis dedos. La amplitud es diferente a la tensión. ¿Por qué? Porque la tensión va a estar representada por todo el tiempo que el corazón se contrae. Se contrae el corazón y me da una duración en el pulso, la tensión. Pero la amplitud es la fuerza con la cual me golpea el pulso a través de la pared arterial al pulpejo de los dedos. Y la simetría, obviamente, se refiere a que debo buscar que ambos pulsos, tanto el lado izquierdo como derecho, sean simétricos. Eventos de simetría también tienen que hacerme pensar que hay una patología del corazón. Ya, y es más de lo mismo. Y listo. Muy bien. Eso es todo lo que es examen físico cardiovascular. ¿Alguna pregunta? Aunque no haya quedado claro. Se entendió, para mí es importante que se entendió lo de la estenosis, la insuficiencia y lo de los hallazgos en los focos. Es importante que sepan los puntos del reparador atómico. No es cuestión de poner el estetoscopio donde nos antoja. Los focos de auscultación tienen su sitio, tienen su lugar para ser evaluados. Si yo lo voy a poner en otro lugar, en otra ubicación, de repente el dato que voy a obtener no va a ser real y van a haber errores en el examen físico. ¿Ya? Oye, ¿una pregunta? A ver, doctor. Doctor, disculpe, mencionó antes lo que vendría a ser el Parvus Tardus. Es baja amplitud y alta No, el frecuencia. tardus es baja frecuencia. Parvus, pequeño. Sí. Tardus disminuye en frecuencia. El Celer es el que es más acelerado en cuanto a la frecuencia. Porque en la gráfica que nos mostró, en relación al tiempo, pareciera que el... No, los gráficos son totalmente referenciales. Ya. Si te has dado cuenta, si se han dado cuenta, Sí. no hay una escala en tiempo. Exacto. Lo que sí hay la escala es un poco en lo que es intensidad. Pero en el tiempo no, hay una escala, o sea, el dibujo no es a escala para determinar si es en un minuto o no. Es totalmente referencial. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta. ¿Todo claro? Ya, ahora sí, desde la siguiente clase ya comienzan los orales. Joseph, a favor, a la siguiente clase me puedes traer la lista de todos los que están en el curso. ¿Ya? Y comenzamos. Entonces, chicos, la tolerancia, T5.